Para dar inicio a este modelo, los dejamos entonces con el señor Óscar Eduardo Medina y su conferencia, La geopolítica como uno de los determinantes de las relaciones internacionales. Óscar Eduardo es contador público, administrador de negocios y especialista en estudios políticos de la Universidad de APIC. También es magíster en sistemas de información de la European University y tiene un Master of Business Administration en negocios internacionales de la misma universidad. Además, es experto en geopolítica y geoeconomía. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación, por estar aquí con ustedes en el día de hoy. Y espero que durante la charla de las próximas 7 horas pues saquen algún elemento de conclusiones entre la importancia de la geopolítica como ese determinante de las relaciones internacionales. Siempre ha habido un elemento muy controversial entre quienes hablan de relaciones internacionales como relaciones puras entre los estados y demás, y dejan el elemento de geopolítica por el lado. Pero otros que dicen que las relaciones internacionales no existirían si no hubiese el concepto de geopolítica y geoeconomía. Ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que lo alumbre. Los dos son fundamentales. Ahora veíamos en el video de inicio, arrancamos con Hiroshima. Eso tiene su razón de por qué sucedió hace, yo no sé cuánto hace ya, hace 60 años, 67, 62 años, algo así. Eso tiene su razón desde el punto de vista de las localizaciones, de qué eran los intereses y qué era lo que estaba sucediendo geopolíticamente en ese momento. Y al final terminamos con una de las muestras donde teníamos lo que era África, y mostrábamos toda la parte de los niños trabajando en lo que parecen eran unas minas. Ahí también hay un elemento fundamental desde el punto de vista geopolítico. África es hoy lo que es hoy por la repartición que hizo Europa en su momento a rajatabla, sentados en un escritorio en Bruselas y con una regla trazando cuáles eran los países. Esos son conceptos de interés geopolítico como tal. Si ustedes se fijan en África, África no son los países así como nuestros que son que salen y entonces el río es el que bordea y empieza a generar elementos alrededor de ellos, sino que son rectos. Y así viene desde esos puntos de vista. De manera que siempre ha habido una relación entre los dos. Ahora, sea lo que queramos ver, relaciones internacionales, geopolítica, cuál es más importante que la otra, que no es el caso en este momento, lo que sí tenemos que tener claro es que antes de hacer cualquier elemento desde el punto de vista de relaciones, requerimos siempre conocer y saber dónde estamos. Por ejemplo, no sabemos dónde estamos. Una montaña, ya, señora. Porque no me quiso funcionar a mí si funciona también el video. Esto parece que es un complot. Yo estoy viendo ya que aquí es un elemento de complot. Tenemos que saber dónde estamos. Este es Medellín. Primer quiz. Saquen una hojita por favor, me la dejan leer después. Siempre me han encantado los quizzes sorpresas. ¿Sabemos cuáles son las comunas de Medellín? ¿Tenemos conocimiento cuál es la 1, la 2, la 3, la 4, la 7, la 13, la 14? ¿Sí? Aquí estamos para que nos hagamos un elemento sencillo. Pero fijémonos en algo importante. Cuando nosotros empezamos a decir por qué, por ejemplo, la comuna de San Javier tiene tantos inconvenientes y por qué se generan tantos elementos de violencia alrededor de las comunas de San Javier, tenemos que pensar dónde está localizado y qué es lo que sucede en términos del tráfico de estupefacientes. ¿Para qué? Para que podamos llegar a lo que es la exportación de ese producto nuestro. Bueno, porque ahora que pasemos al segundo, para saber si sabemos dónde estamos, ¿quiénes se conocen las regiones de Antioquia? Conocemos las regiones de Antioquia. Sabemos dónde está
Magdalena Medio, dónde está Urabá. Bueno, este es un poco más fácil, pero digamos que ahí es donde empezamos a decir, tenemos que conocernos nosotros mismos, tenemos que saber dónde estamos para poder determinar, geopolíticamente hablando, cuál es la importancia del territorio. El territorio per se tiene un valor increíble, y uno de los elementos donde las relaciones internacionales siempre han encontrado problemas de tensión es cuando se empieza a hablar o se empieza a generar conflictos por el territorio. Acabamos de pasar en los últimos 2 o 3 meses por unas controversias en Antioquia, específicamente por Belén de Bajirá. Eso es del Chocó, eso es de Antioquia, pero eso es un conflicto interno, ese es nuestro, pero es exactamente el mismo concepto si lo llevamos a cualquiera de los terrenos internacionales, porque ahí lo que estamos hablando es de territorio, y lo último que se suelta en un país, en una nación, es territorio, y ese es uno de los que nos ha generado mayores conflictos. ¿Por qué nos interesa Belén de Bajirá? Por muchas razones o por ninguna, pero no debemos dar territorio. Es como cuando en los 70 se generó los monjes con Venezuela. En ese momento no sabíamos exactamente qué era lo que había en los monjes, y en una actividad de muy queridos y de tratar de llevar las relaciones como era, entregamos a los monjes a Venezuela, y resulta que los monjes tenían petróleo. Ahí hay un elemento fundamental. Tenemos que conocernos, tenemos que saber qué es lo que hay antes de actuar, y ahí es donde entra el terreno de la geopolítica. Entonces ya tenemos aquí lo que es la parte de las regiones. ¿Dónde estábamos? Fijémonos que arriba está Urabá, y si nosotros lo localizamos en Antioquia, precisamente esa viene a ser la ruta que vamos a establecer por San Javier hacia arriba. Entonces todo tiene su importancia. Conocemos a Colombia. Pregunta, ¿es este Colombia? ¿Es ese Colombia? ¿Sí o no? Muy bien. Ese no es Colombia. Ese no es Colombia. Nos falta un elemento fundamental, ¿sí? Y es toda la parte marítima, todos los elementos marítimos. Inclusive ahí ya tenemos sombreado en negro lo que desafortunadamente perdimos con Nicaragua. Ese es Colombia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues tampoco. Ese tampoco es Colombia. Porque es que cuando vamos a hablar de territorio y cuando vamos a hablar de geopolítica, siempre tenemos que pensar en 3 elementos: tierra, mar, aire y estratosfera. A ver, ¿cómo hacemos aquí con...? Eso es lo que está encima de nosotros. Eso también es nuestro territorio. Y eso tiene tanta importancia desde los puntos de vista de relaciones como cualquier pedazo de tierra que nosotros podamos ver y tocar. ¿Por qué para nosotros es tan importante como Colombia lo que es el espacio? Nosotros estamos en uno de los puntos fundamentales de mejor localización para lo que podemos llamar, o lo que se llaman las órbitas geoestacionarias para los satélites. Yo pongo un satélite allá, me da cubrimiento alrededor del 60-70% del mundo, no tiene que generar ningún elemento de energía para poderse mover, porque sencillamente lo que hace la órbita geoestacionaria es que la misma Tierra me va llevando el satélite. Y somos de los pocos países que tenemos una órbita geoestacionaria. Y esa órbita geoestacionaria vale todo el dinero del mundo y un poquito más. Tenemos 3 espacios, 2 de ellos ya están ocupados. No podemos perder el otro espacio. Se generó hace unos años, hace más o menos 10 años, una polémica muy grande, porque en el gobierno del 2006-2010
Se hizo una presencia con un satélite que costó mucho o poquito, eso ya cada uno lo definirá, pero era un satélite que básicamente se autodestruyó rápidamente. Pero ¿qué era lo que se tenía que hacer? Se tenía que hacer presencia en ese puesto que tenemos en el espacio. Porque si nosotros no hacíamos presencia con algo ahí, nos quitan el tercer parqueadero que tenemos en términos de satélites. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que tener claro para poder generar lo que es las relaciones y pensar cómo es que nos vamos a relacionar entre los países. Cada uno tenemos visiones diferentes. Aquí nos estamos devolviendo a 1486. El señor cartista Ptolomeo, ¿qué era lo que estábamos mirando ahí? Todavía no sabíamos que existía América. Y fijémonos qué es lo que hay allí en términos curiosos. ¿Quién está sosteniendo el mundo? Ángeles. Esa es la realidad de ese momento. Y de acuerdo con esa realidad, es que nosotros podemos ver el mundo. Esa es nuestra realidad en ese momento. No teníamos más allá. ¿Cómo se sostenía el mundo? Tenía que ser por un elemento divino. Y ahí tenemos los ángeles que nos ayudan a sostener el mundo. Pero luego viene otra visión. Y decimos, listo, aquí tenemos casi a los 80 años de haber descubierto América. Y entonces tenemos muy bien conformado África, digamos que tenemos bien conformado Europa, Asia, pero esto que hay América, eso es un elemento cual deforme. Pero fíjense en algo muy importante de los próximos mapas que van a venir. Y eso es lo que también nos debe dar para poder abrir la mente en términos de cómo debemos percibirnos nosotros mismos. Fijémonos que siempre está América a la derecha y Europa, Asia a la izquierda. ¿Y en el centro quién está? Europa. Pues obvio, ellos nos descubrieron. Europa está en el centro y eso tiene su significado. Pasamos. La próxima, por favor. Y entonces aquí ya tenemos 1596. ¿Y qué es lo que tenemos en 1596? Algo curioso. Este es un mapa bastante curioso del Nuevo Mundo, donde es realizado por Teodoro de Bray y Girolamo Benzoni, pero están Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Fernando de Magallanes y Pizarro como los principales en ese momento, ¿sí? Y ese es otro elemento donde aquí ya está solamente América y no hay nada a los dos lados. Siguiente. Esta es la más común de todas. Esta es la que normalmente vemos en todos los lados. Esta es la proyección Mercator 1820. ¿Y qué es lo que tenemos? De nuevo, en el centro, ¿quién está? Europa. Ese es lo que nos ha mantenido. Siguiente, por favor. Y aquí ya es una proyección Mercator un poco más moderna, ¿sí? Pero es la misma proyección y en el centro sigue estando África y Europa. Ahora, pregunta, ¿quién es más grande, África o América? ¿Quién es más grande? América. ¿Quién es más grande, Suramérica o África? África. Muy bien. Siguiente, por favor. Suramérica es más grande que África. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. No nos podemos dejar engañar. ¿Nos devolvemos una foto? Ese es Suramérica y ese es África. Es claro, América es más grande que África, pero Suramérica también es más grande que África. Entonces, cuando nosotros vamos a ver los problemas, cuando ustedes van a estar enfrentados a los inconvenientes que se vienen dentro de términos de relacionamiento, como bien lo decía la madre esta mañana, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que tener muy claro el relacionamiento y ver más allá y no dejarnos llevar por lo que pueda ser una visión incorrecta de lo que estamos percibiendo. Siguiente, por favor.
Otra más. Ahora, cuando hablábamos de todo lo que tiene que ver con territorios y todo lo que tiene que ver con los relacionamientos, por pequeño que sea un elemento, siempre le debemos dar la importancia del caso. Ese es nuestro Malpelo. ¿Por qué es Malpelo importante para Colombia? ¿Alguien sabe? ¿Tienen alguna idea? Malpelo es fundamental, es un pedazo de piedras. Eso pues 7% de todo lo que es ese pedazo de piedra y de tierra en la mitad de ninguna parte, solamente tiene construcciones. Entonces, ¿por qué tenemos que tener tanto cuidado con ello? De nuevo, nunca dejemos y subestimemos lo que tenemos en el territorio. Malpelo es importante, ¿por qué? Porque eso nos da derecho sobre la Antártida. Hay unas teorías alrededor de lo que es los derechos para poder generar reclamos sobre un territorio del cual no tenemos ni sabemos qué es lo que hay, y esto es lo que le da a Colombia acceso a ese proceso. Entonces siempre tengan en cuenta un poco más allá, por más feo o por más pequeño que pueda ser lo que nosotros estemos viviendo o lo que estemos analizando o lo que estemos negociando. Siguiente. Aquí entonces tenemos a Sudamérica, todos los países de Sudamérica, listo. Y aquí empieza donde es el punto importante de la geopolítica. 1980. No creo que ninguno de ustedes hubiera nacido en ese momento, ni siquiera los profesores. Yo de pronto sí, un poquito más por estas canas que tengo encima. ¿Sabemos quién es este pedacito de tierra que hay aquí abajo, al pie de Argentina? Esas son las Malvinas. ¿Y por qué los ingleses se han empeñado a mantener las Malvinas después de 200 años, 300 años? Lo vamos a ver más adelante. Pero ténganlo en cuenta, todo tiene su importancia y todo tiene su razón de ser. Recuerden cómo estamos ahí y qué es lo que es la punta de abajo. Siguiente. Ahí tenemos a Centroamérica. Y Centroamérica es un punto donde lo que nosotros perdimos de territorio con Nicaragua igualmente entra a ser fundamental desde el punto de vista geopolítico. ¿Por qué? Ahí tenemos a lo que tenemos pues Centroamérica, tenemos a Nicaragua. Nicaragua siempre ha soñado con un canal interoceánico para poderle hacer competencia a Panamá. Y ese canal interoceánico ha sido un sueño de muchas personas. Inclusive cuando empezaron a hacer los diseños iniciales dijeron Nicaragua puede ser una posibilidad. Era mucho más fácil Panamá, más chiquito, mucho más fácil de hacer un hueco para poder comunicar esos dos mares. Pero ¿quién está detrás de ese canal interoceánico con Nicaragua? China. Y Nicaragua empieza a tener una importancia para China. Y en segundo lugar, uno de los elementos que siempre empezaban a generar como controversia alrededor del diferendo limítrofe con Colombia y Nicaragua era que una de las jueces era China y que por consiguiente teníamos un elemento que era tergiversado o era, digamos que no se podía pensar que se mantuviera la equidad en el término de las decisiones. ¿Por qué es importante ese pedazo de territorio que tenemos nosotros? Que perdimos, porque Colombia era el que controlaba la entrada al canal interoceánico en Nicaragua. Si nosotros, en la parte de Nicaragua, vemos dónde está San Andrés y cuáles son los corredores y cuál es la controversia alrededor del paralelo, Colombia era el que tenía el control en el acceso. Por consiguiente, de alguna manera tenía que quitar ese control para poderlo pasar a otro país o a otra nación que pudiera establecer a la vez el control y ese proceso de canal interoceánico.
Entonces, de nuevo, ahí empiezan los intereses políticos que condicionan las relaciones internacionales de acuerdo con las localizaciones en las cuales vamos a estar. Siguiente. ¿Qué es entonces geopolítica? Si estamos hablando tanto de ello. Geopolítica es un término usado para designar la influencia determinante del medio ambiente, o sea, las características geográficas, las fuerzas sociales, las fuerzas culturales, los recursos económicos en las políticas de una nación. Finalmente, ¿qué son las relaciones internacionales? La manera como yo empiezo a negociar, como yo empiezo a hablar, como yo empiezo a gestionar los elementos entre naciones. Y aquí tenemos entonces ese primer punto. Segundo, es un estudio de la influencia del medio físico en la política, que se basa en el condicionamiento de las actividades humanas, del respeto al medio físico, sentando las bases del determinismo geográfico. ¿Listo? Entonces, ahí es la geografía, cómo hace para influenciar lo que tenemos que establecer en términos de relaciones. Siguiente. Esto entonces, la geopolítica me va a tomar el espacio, ¿sí? Y ese espacio me lo va a tomar entre 4 puntos: el hombre, los recursos naturales. Eso es uno de los principales elementos que tenemos hoy alrededor de lo que es la importancia de dónde están localizados los recursos y quién tiene el control, no al acceso de los recursos, sino a la comercialización de los recursos. El poder y el concepto de nación-estado. Y entonces ahí, entre esos 4 elementos, es lo que empezamos a establecer el equilibrio para lo cual es tan importante y es vital las relaciones. Esto entonces se utiliza para hallar la ubicación presente y futura dentro de ese concepto de naciones y cómo vamos a estar organizándonos dentro del mundo. La parte de la geopolítica se fundamenta en dos conceptos. Uno es lo que se llama los heartlands, o sea, la importancia de la tierra y dónde está congregado el poder de acuerdo con la importancia de esa tierra. Porque hay otra visión que es el concepto marítimo, que igual empieza a ser determinante dentro de las relaciones. Entonces, cuando hablamos de heartland, el heartland es aquel territorio sobre el que yo puedo tener control. ¿Y qué es control? Control no lo dan los límites fronterizos. Control lo da la manera como puedo ejercer influencia sobre el siguiente estado. Siempre pongo el siguiente ejemplo. Yo aquí estoy hablando en este auditorio y yo tengo control sobre lo que está sucediendo en este auditorio. Yo los veo a ustedes, sé de dónde están, tengo alguna idea de esa población, cómo está distribuida, pero si alguien me está viendo a través de una conferencia en un salón adyacente, yo también puedo tener control sobre ese salón adyacente. Entonces mi control no es lo que está limitado por estos 4 muros, sino que puede ir más allá. Y ahí ese concepto del heartland es donde empieza a generarse, por ejemplo, lo que son las incidencias de Europa sobre el norte de África, Estados Unidos, que lo hacía en alguna manera bastante bien hasta los primeros años del siglo XXI. Eso empieza a generarse el control sobre qué voy más allá. Quien tiene el control del heartland es el que tiene el control o el poder de determinar los elementos. Esa es una de las teorías. Siguiente foto. Esta foto nos determina dónde están los heartlands del mundo. Es sino que veamos la foto y ahí están. Allá está Japón, Estados Unidos y Europa. ¿Y dónde están los polos de desarrollo? África. Se ve negro. Solamente tengo en la parte norte, toda la costa del norte, y abajo, esa lucecita de abajo, eso se llama Johannesburgo, ¿sí? Y ahí es donde está el elemento. De resto, África es negro.
Si nosotros vemos el caso de América del Sur, igual, América del Sur, toda la mitad es negra, ahí no hay nada. ¿Quién controla? ¿Quién tiene control sobre ese territorio? Pero ¿dónde están los Highlands? Ahí está Colombia, en toda la parte de arriba de Ecuador y Perú, la parte de abajo, donde está Río de Janeiro, Sao Paulo, y un poquito ya hacia el sur, en la parte de Argentina, y de nuevo lo que es la parte de Chile. Pero ahí están los elementos que controlan el mundo, donde están los centros de poder y los centros de relacionamiento. Siguiente. Este es un cuadro que me permite dar antesala en términos de la importancia de la economía, en términos del control de los territorios. Entonces aquí tenemos la misma relación de Mercator, donde tenemos por colorcitos, los países más ricos, los azulitos, los países más pobres, los rojitos. Y tenemos pues una distribución. Pero veamos el siguiente slide. Acaba de desaparecer África. África ya no existe, desde un punto de vista de importancia económica. Pero si nosotros hiciéramos un mapa de acuerdo con la importancia y la riqueza en recursos naturales, África volvería a aparecer. Entonces empieza a cambiar la importancia o el interés sobre territorios a medida que yo lo voy mirando de maneras distintas. Siguiente. Ahora, si yo pregunto con quién limita América Latina, o voy a hacer una pregunta más fácil, ¿con quién limita Colombia? Ecuador, Venezuela, Brasil, Panamá, Nicaragua, el Océano Pacífico. Pero me voy a parar ahí. ¿Quién dijo Océano Pacífico? Le podemos dar un premio, porque es que no es el Océano Pacífico, sino con qué limita Colombia. Siguiente slide, por favor. No es con el Pacífico. ¿Qué hay más allá del Pacífico? Asia. Esto ya no es Europa en el centro del mundo, ya esto es el Océano Pacífico como el centro del mundo. ¿Quién comprendió esto hace muchos años? Chile. Chile lo comprendió desde el 75-76 con Pinochet. Gústenos o no Pinochet, dictador o no dictador, pero tenía supremamente claro: Chile no limita con Perú y con Argentina, Chile limita con Asia. Todo este movimiento que hay ahora entre México, Perú, Colombia, Chile, para tratar de formar un área de comercio común para poder trabajar con Asia, eso parte de la visión de con quién limito. Y yo no limito solamente con mis vecinos, yo limito más allá. Ahí es donde empezamos a mirar cuál es el poder y el control que voy a tener sobre los demás países. Y eso me establece las relaciones internacionales. Colombia específicamente ha tratado de generar sus relaciones internacionales fundamentalmente con Europa y con Estados Unidos. África, eso no existe. Inclusive en unos estudios que hice por allá en el 2007 al 2010 con África, en unas estadías bastante largas en África, yo venía a decirle a los empresarios en Antioquia y les decía: mucho cuidado, empieza a colonizar a África. África es un mercado inmensamente grande, es de una importancia económica increíble. ¿Por qué? Porque es que nosotros siempre pensamos que debemos tratar de comerciar con los desarrollados, entonces tenemos que tratar de comerciar con Estados Unidos, y nosotros somos los que somos menos desarrollados, pero nosotros somos los desarrollados para África, y eso nos tiene y nos lleva años luz. Eso fue una cantaleta constante,
Y si ustedes abren los periódicos hoy en día, después de casi que 7 u 8 años, empieza a mirar cómo las empresas colombianas empiezan a mirar al África como uno de sus principales mercados. Entonces, siempre miremos cómo limitamos nosotros. Nosotros no limitamos con la frontera inmediata, nosotros nos vamos más allá. Y eso es lo que tienen que establecer las relaciones. Entonces decíamos ahora, ¿con quiénes me he enfocado? Estados Unidos y Europa. Asia, recientemente. Asia no es de hace mucho rato. Y África, si apenas está en el radar de los empresarios que normalmente empiezan con anterioridad. Pero fijémonos en cosas tan controversiales como el concepto del narcotráfico. Ojo con lo que voy a decir, no me lo vayan a malinterpretar. Ojalá nosotros tuviéramos los sistemas de distribución física y la visión que tienen los narcotraficantes. ¿Cuánto hace que está la ruta de la coca para Europa a través del África? Eso lleva más de 20 años. Y nosotros apenas si nos estamos despertando a ver que África es importante. ¿Por qué tenemos todo el inconveniente de lo que son las zonas de despejes hacia el oriente del país? ¿Cuál es toda la controversia que hay a nivel mundial en términos de Venezuela, del cartel de los soles, de todo este inconveniente que está sucediendo en Venezuela, además de violación de derechos humanos y de derechos de expresión y demás? Pero es que esa es la salida por el Orinoco. Y vean dónde tenemos nosotros el Orinoco. Esa es la salida por el Orinoco para África. ¿Y quiénes fueron los primeros que montaron los submarinos para poder entrar por México y Los Ángeles la droga? Nosotros, en Tumaco. ¿Y quiénes fueron los primeros que abrieron las rutas a través del Urabá? Pues no voy a decir que los narcotraficantes, pero sí el comercio ilícito. Hace más de 150 años, por ahí, por el Urabá era por donde entraba todo lo que uno quisiera conseguir en esta colonia, de manera ilegal, obviamente. Entonces, ahí es solamente un ejemplo, desafortunadamente mal ejemplo, por lo que implica, pero sí es el elemento de la visión, donde tenemos que pensar más allá de lo que nosotros vemos normalmente. Siguiente. Ahora, esos conceptos entonces de geopolítica. Siguiente. Vamos a hablar que existe esa dimensión del territorio, que ya lo habíamos mencionado ahora, pero viene todo lo que es la dimensión marítima. La dimensión marítima lo que dice es: quien controla los estrechos de comunicación son los que tienen el poder. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a empezar a ver los estrechos de control de 1900. Adelante, por favor. Primero, el estrecho de San Lorenzo. ¿Y por qué el estrecho de San Lorenzo era importante? Porque me permitía la comunicación con los grandes lagos. Siguiente. Panamá. Siguiente. Gibraltar. Siguiente. Canal del Suez. Siguiente. Malta. Malta inclusive es hoy uno de los paraísos fiscales más interesantes que hay en Europa, ¿sí? Y esto viene de años atrás. Siguiente. Cabo de Buena Esperanza, ¿sí? Antes de que existiera el Canal del Suez, e inclusive ahora, si yo quiero ir de Europa a Asia, tengo que pasar por el Cabo de Buena Esperanza. Siguiente. Y el estrecho de Malasia. Eso es un ejemplo de un país que claramente ha sabido aprovechar su posición geográfica para localizarse como país importante en el mundo. ¿Quién era Malasia y quién era Singapur en 1960? Singapur era un país que lo único que hacían era que entre las mismas etnias lo que hacían era arrancarse las mechas, no se podían ver ni siquiera a 20 cuadras de distancia, y empezaron con un proyecto claro para poder conformar. Singapur es una escupa en ninguna parte, pero es uno de los países de mayor importancia hoy en el mundo.
de mayor riqueza, de mayor desarrollo. ¿Y qué fue lo único que tenían? El estrecho de Malaca. Pero por ahí tiene que pasar todo el comercio para Asia. Y si pasa todo el comercio, quien controla los estrechos es el que tiene el control. Ahora, después de 100 años, siguiente por favor, entramos, bueno, aquí hay unas fotos, pasémoslas rápidamente. Este es el cabo de la parte de el estrecho de San Lorenzo, Panamá, adelante. Toda la parte de lo que es, aquí está la parte del Bósforo, todo el Gibraltar, ¿sí? El Mediterráneo, siguiente. Toda la parte del Cabo de Buena Esperanza, siguiente. La parte de, ahí está Singapur y Malasia, el estrecho de Malaca, siguiente. Y aquí es donde llegamos hoy al control de esos estrechos. Y el control de esos estrechos es el que controla el petróleo, uno de los puntos fundamentales hoy en día para manejar ese elemento del poder. ¿Y cuáles son esos estrechos hoy? Veamos a ver cuáles quedan de los pasados. Adelante. Panamá continúa. ¿Qué hizo Panamá? Acaba de ampliar el canal de Panamá. ¿Para qué? Para poder generar todo el elemento de comercio. ¿Para qué? Para poder pasar buques muchísimo más grandes, especialmente petroleros. Siguiente. Canal del Suez. Uy, quedó como bajita la bolita. Canal del Suez. Pero ese canal del Suez se me va a comportar con el siguiente. Estrecho de Malaca, perdón, se me están saliendo en desorden. Estos son los tres anteriores. Siguiente. Estrecho de Hormuz y el siguiente. Tenemos Bab el-Mandab. Canal del Suez y Bab al-Mandab son fundamentales. ¿Quién está ahí? Ahí está toda la región petrolera, todo el punto petrolero, todo el foco petrolero. ¿Por qué tenemos los problemas de Siria, de Irán, de Irak? Con todos los inconvenientes que hay allí, tenemos estrecho de Hormuz para poder sacar el petróleo, y lo mismo Bab el-Mandab. Siguiente. Ya me queda Bósforo para Turquía. Siguiente. Vamos atrás, por favor. Y nos quedó faltando, atrás. Y ahí me queda una bolita faltando, que es la de Gibraltar, que sigue siendo importante como elemento de comunicación. Fotos rápidas de estos estrechos. Siguiente. Tenemos entonces Bab al-Mandeb. Fijémonos lo importante que es. Arriba está el canal del Suez. Fíjense que eso es una cosita chiquitica, y por ahí tiene que salir el 35% del petróleo del mundo. Siguiente. Y el otro 35% sale por el otro lado. ¿Sí? ¿Quién controla esos estrechos? Ahí está, y ahí es donde están los elementos de poder que necesitamos. Siguiente. Ya tenemos el Bósforo, ya lo habíamos visto con anterioridad. Siguiente. Y aquí tenemos las rutas principales en términos de petróleo. Y fíjense que están fundamentándose en términos de esos mismos estrechos que habíamos visto ahora. Siguiente. Ahora, si nosotros empezamos a mirar cómo es ese comercio del petróleo como elemento fundamental de recursos naturales, tenemos todo lo que es los puntos principales y los puertos principales. Con esto entonces, lo que quiero decir es que cuando vamos a mirar lo que es la importancia en términos del territorio, en términos de lo que se requiere para un país y para establecer esas relaciones, es la parte fundamental de su posición geográfica y de esa importancia geográfica. Esto condiciona las relaciones, y las relaciones son las que van a poder establecer la utilización real de estos estrechos o de estas áreas que vamos a mirar. Creo que ya va llegando la terminación, ¿no? Bueno, me habían dado 45 minutos. Pero entonces, tengo un poquito más de mentiritas que decirles. Perdón, mentiritas, no, qué pena. Siguiente. Estas son las rutas. Pregunta. Ahí tenemos nosotros lo que es, aquí en la parte de arriba, en la mitad, porque esta otra manera de mirar. ¿Quién está en la mitad de ese mapa? O de este mapa de allí de este lado. Esta es el Polo Norte.
Y ese polo norte, fijémonos qué es lo que está sucediendo allí. Ahí están parte de lo que son las rutas. Ahora, fíjense dónde está la Confederación Rusa. Y miremos esta parte gris de aquí, como esa rotondita gris que hay alrededor de Estados Unidos, que dice el American Security Sphere, ¿sí? Miremos dónde está. Coge Groenlandia, coge Canadá, toda la parte obviamente de Norteamérica. Segundo, pensemos en Corea del Norte. Lo tenemos en las noticias todos los días. ¿Qué está haciendo las Naciones Unidas con Corea del Norte? Consistentemente está diciendo, señores, no hagan lo que están haciendo con los misiles nucleares. Mucho cuidado. Hay sanciones. Que Corea del Norte diga, me importa un pepino. Pues ya digamos que eso es un punto donde vamos a tener que empezar a generar algunos otros esfuerzos a partir de las Naciones Unidas de cómo manejarlo. Pero miremos por qué Estados Unidos, por qué el mundo entero está tan pendiente de lo que puede hacer Corea del Norte. No únicamente porque el loquito pueda disparar un misil y generar una catástrofe nuclear, sino por la misma posición donde está. Y esa posición lo que implica en términos del comercio de energía. Entonces, ahí está la República China, y miremos Corea del Norte donde está por allí, ¿sí? Y está en los puntos igual donde hay que controlar lo que es el comercio. Entonces, Corea del Norte, su posición, ¿dónde está? Va más allá de pensar solamente que van a crear un desastre natural y que van a generar una bomba de Hiroshima mucho más potente, sino que me generaría un problema del comercio y del control en términos de ese comercio energético. Siguiente. Aquí están las principales fuentes de energía para Estados Unidos. Y si ustedes ven ahí, ¿qué nación de esas que tiene Estados Unidos como poder energético no han establecido relaciones o lo consideran importante? Ninguna. Ahí tenemos lo que es toda la parte de el estrecho de Malaca y demás, muy poquito petróleo. Canadá son 2.2, México es 1.7, Venezuela era 1.5, ya Venezuela no alcanza a entregar alrededor de 700, 800 mil barriles. Esto es hace más o menos 4 años. Estados Unidos, con todo ese, Colombia con todo el área de lo que es Latinoamérica era 0.4, pero vámonos para Europa y fijémonos todo lo que viene de lo que es los países de Arabia Saudita y todo el proceso del control. Y recuerden dónde están los estrechos, Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz. Ahí hay 1.6 más 2.4, 3 millones de barriles de petróleo. Entonces esto empieza a decir, anteriormente yo lo generaba como los estrechos como un elemento de comercio, ahora me lo determinan son los recursos naturales, especialmente el energético. Con esto sí ya acabo la charla, y de nuevo lo que quería hablar con ustedes o lo que les quería presentar es 2 elementos básicos. No si la geopolítica es importante o las relaciones internacionales son importantes, como lo dije al inicio, pero los elementos básicos que les quería presentar es, primero, pensemos más allá de lo que vemos, porque pensar más allá de lo que vemos es lo que condiciona las relaciones internacionales en el mundo de hoy. Pensemos qué hay más allá de lo que estamos viendo y cómo lo estamos viendo. Recuerden siempre, yo lo que debo tratar de mirar es la realidad, no por unos ojos que me lo quieran entregar, sino por la información que yo pueda conseguir. Recuerden siempre el caso de África. ¿Quién es más grande, Sudamérica o África? Con información es que yo puedo determinar, no por lo que yo veo. Y el segundo mensaje que les quiero dejar alrededor de ello, además de ver un poco más allá, lo segundo que tenemos que tener claro es
que los posicionamientos geográficos, el punto donde esté cada uno de los países y lo que puede implicar ese punto de los países para las fronteras, no con quienes limitan, sino con las fronteras. Fronteras es hasta dónde tengo alcance para influenciar. Eso es, esas fronteras, establecer esas fronteras es lo que me establece los intereses al interior de cualquiera de estos organismos multilaterales, a partir de su ubicación, de la política, de la economía y hoy en día fundamentalmente de los recursos. Dentro de 30 años es muy probable que no estemos hablando de petróleo, que estemos hablando es de agua. ¿Y dónde vamos a tener las fuentes de agua para que podamos establecer adecuadamente las áreas de comercio de ello? Entonces, con esto era con lo que quería terminar el día de hoy. No sé si tienen alguna duda de la madre naturaleza rápido que pueda contestarles, o señora. Cuando tú hablabas del espacio geoestacionario, ¿hay alguna regulación para eso? Porque Colombia no tiene las tres cosas que están. Muy bien. ¿Cómo le respondo? De la manera cruda, porque dos puestos de estacionamiento nos los robó Estados Unidos. Sí. Es como cuando usted coge y dice, yo dejo aquí el carro parqueado en la calle y ya, listo. Y entonces podemos hacer todas las políticas alrededor de ello. Entonces pueden venir a partirme y demás, pero si yo no lo quiero mover, ahí se queda. Esa es la primera respuesta. Esto no es ni bueno ni malo, eso es tener visión y tener carácter. Segundo, si Colombia no actúa rápidamente, pero cuando yo le digo rápidamente, en la cuestión de 5 a 10 años, perdemos el tercer parqueadero. Un espacio no utilizado es un espacio que invita a ser ocupado. Sencillo. Si yo veo un espacio en cualquier parte, pensemos, aquí mismo en Medellín, y yo veo un espacio, ese espacio lo ocupo. Deberíamos ocuparlo a las buenas, pero ¿qué son los elementos de invasiones? Es precisamente eso. Invado lo que veo que me sirve y que no está ocupado y que no está reclamado. Aquellos que sostienen que mandar unos satélites que valen toda la plata del mundo, que nosotros con eso podemos construir 1000 casas de interés social, lo que no estamos viendo es más adelante de nuestras narices. Eso es una responsabilidad social, es claro, todos deben tener vivienda, pero tenemos que ir más allá y decir, eso es una inversión necesaria. ¿Alguna otra duda? ¿Curiosidad de la madre naturaleza? Muy bien, entonces con esto terminamos. Muchísimas gracias y de nuevo disfruten todo el programa. Agradecemos a Óscar Eduardo Medina Arango por su participación. Disculpen los inconvenientes logísticos y agradecemos a todas las personas que participaron en esta inauguración y a las diferentes instituciones educativas que nos acompañarán durante estos 3 días. Colegio San José de Las Vegas, Colegio Colombo Británico, Colegio Cumbres, Colegio Benedictino de Santa María, Colegio Sagrado Corazón Montemayor, Marymount School, Vermont School, The Columbus School y a los demás delegados del modelo. Igualmente a nuestros equipos de logística y prensa, al personal de apoyo de oficios varios del colegio y a todas las estudiantes del colegio que optaron por participar y apoyar este evento. Por su atención, muchas gracias y que tengan un muy buen día.